Hola, hola, hola. Estamos empezando el live del día de hoy. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Espérenme, tenía aquí algo que estaba sonando. Este, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que sinceramente yo también, cuando yo la encontré a ella, para mí fue como mi salvación en muchos sentidos. Ahorita vamos a Mm. explicar por qué. Pero primero la presento. Tenemos con nosotros a Roxy González. Bienvenida Roxy, muchísimas gracias por Gracias, compartirnos y por estar con nosotros el día de hoy. Roxy González es gracias. mamá neurodivergente que hace educación en el hogar con sus dos hijos neurodivergentes y es experta en organización. El día de hoy vamos a hablar de organización para mamás neurodivergentes que hacen educación en el hogar. ¿Y por qué digo que cuando yo la encontré a ella, bueno, me ayuda en muchos sentidos? Obviamente también antes de que yo decidiera hacer educación sin escuela fue que yo la conocí a ella, entonces imagínense. Ella fue una de las personas, de las mamás homeschoolers que cuando yo la veía en sus lives, a mí me animó muchísimo a poder dar este paso, ¿no? Eso es como lo primero. Y luego ya después, cuando yo me supe autista y supe que tenía muchos problemas con las funciones ejecutivas, ¿verdad? Con esta onda de organizarme, pues yo empecé a buscar formas, ¿no? Para poderme organizar porque pues nada más no podía. Y resulta que Roxy también es experta en organización. Ahorita vamos a conocer su historia y nos va a contar, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando yo la encuentro a ella es cuando realmente yo me puedo organizar, no solamente mi vida como mamá homeschooler, o sea, no solamente mi organización en lo que se refiere a la educación en el hogar, sino en lo que yo necesitaba hacer en mi día a día. O sea, yo era un completo caos y ella me ayudó un montón. Entonces, también por eso yo la quise invitar el día de hoy porque para mí es súper importante que otras mamás que están pasando por lo que yo pasé, que nada más no me podía organizar y que por más que intentaba con agendas y nada más nada más lo pones ahí y dices sí lo voy a hacer y nada más no lo haces, ¿no? Entonces, Sí. eh, ella nos va a enseñar algunas estrategias que a ella le funcionaron porque ella las Mm. puso en práctica en ella misma como neurodivergente y después entonces las empezó a compartir con más personas, ¿no? Para podernos ayudar. Entonces por eso era como, para mí era importante que la tuviéramos aquí. Y bueno, Roxy, adelante, tú, empieza. ¿Cómo nos Bueno, organizamos las mamás? O cuéntanos si quieres un poquito cómo empezó esto la organización para ti, porque ajá, siendo neurodivergente tampoco era fácil. no, bueno, pues primero gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por todo eso tan bonito que dijiste. Me da mucho gusto que sí te haya ayudado. Pues sí, la verdad es que Eh, a mí todo este tema de la organización, de la limpieza, orden en la casa y demás, siempre me ha gustado, siempre, siempre. Empecé a, bueno, muchas cosas las aprendí de mi papá, la verdad. Él me enseñó a tener mi horario siempre a la vista, hacíamos juntas familiares para organizarnos, planeábamos las rutas. O sea, mi papá es autista sin diagnóstico, pero mi papá es así como que autista del libro. Entonces, él sí tiene este, muchos rituales, pero de esos rituales me ayudaron también a mí a aprender a organizarme. Cuando yo entré a la secundaria cuando tenía 10 años. Entonces ahí tuve que empezar a buscar una manera de ordenar en ese momento mi vida porque pues tenía ya distintas materias, distintas tareas, fechas distintas de entrega. Eso fue lo primero que aprendí a organizar. Y empecé con listas, empecé a hacer prioridades por fechas de entrega y demás. Bueno, la cosa es que yo me sabía organizar muy bien hasta que fui mamá.
Y entonces todo mi mundo se puso patas arriba porque no había horarios, o sea, yo era mucho de horarios, mucho de así todo cuadradito, todo bonito, todo es cronometrado casi casi. Este, pero cuando fui mamá por primera vez, pues ahí se rompió todo. Y creo que fue la primera vez en donde todas esas, bueno, no fue la primera, pero fue como de las más fuertes, de las veces más fuertes, en que mis responsabilidades superaban a mis funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, por si no conocen el término o para quienes no lo conozcan, hagan de cuenta que son todas esas, son procesos de pensamiento muy avanzados, muy complejos y que tienen que ver precisamente con la planeación, con la organización. Ay, perdón, es que esta gatita está jugando con los audífonos. Con la planeación, con la organización, con mantenerte haciendo las cosas ya que empezaste a hacerlas, eh, con el control de impulsos y a lo largo, en ese momento yo no sabía eh, pues que era neurodivergente, ¿no? En ese entonces yo no tenía idea, pero yo lo justificaba porque pues fue un cambio muy grande y demás. Pero sí fue un shock, o sea, total, porque ya no me funcionaba lo que antes hacía. Cuando nació mi segundo hijo fue lo peor. Ahí tuve 3 años así horribles de lo que yo le llamo mi periodo oscuro. Quienes me han seguido como ya desde hace mucho tiempo conocen esta etapa. Ya le he mencionado que fue depresión, ansiedad horrible, o sea, lo más horrible que he pasado, y fue también por eso, porque mis funciones ejecutivas estaban, o sea, disfuncionales totalmente. Y ahora sé que más que nada fue un burnout total, o sea, por muy largo y muy intenso, muy profundo. Ahí fue cuando yo lloraba desesperadamente porque decía, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo? Porque antes sí podía y ahora no puedo. Eh, y empecé a adaptar todos esos sistemas, técnicas y demás que siempre me habían funcionado, los empecé a adaptar a mi nueva realidad. Y ahí, cuando yo digo, una amiga me dijo, es que ahora eres cuadrada, pero con los bordecitos redondeados. O sea, yo era muy cuadrada, ¿no? Siempre te dicen, es que eres muy cuadrada, quieres todo así súper ordenado, súper exacto. Y a mí me gustan mucho los sistemas. Yo estudié sistemas, de hecho. Mi carrera es en sistemas de información. Entonces, yo soy mucho así de seguir un plan para todo. Eh, Cuando empecé a organizar todas esas técnicas, cuando empecé a organizar todos eh, pues las distintas formas de organización que había utilizado, todas las herramientas y demás, fue cuando eh, aprendí a ser flexible. Aprendí a ser flexible y ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Y tuve un nuevo sistema adaptado, porque es súper importante adaptar a la realidad de cada quien e incluso cada persona va teniendo distintas realidades a lo largo de su vida, como me pasó a mí. Una cosa era cuando estaba yo estudiando y no tenía ninguna otra responsabilidad más que estudiar. Otra cosa fue cuando me gradué y empecé a trabajar. Otra cosa fue cuando me casé. Otra cosa fue cuando fui mamá por primera vez y luego cuando tuve 2 hijos. Eso fue lo más difícil.
ahí fue, o sea, el reto más grande. Eh, entonces, a lo largo de todos esos años, les digo que yo empecé a aprender y a buscar y a investigar por mi cuenta desde que tenía yo 10 años. Ahorita tengo 46, llevo a cumplir 47. Entonces llevo muchos años investigando sobre todo esto, probando eh, y siempre adaptando, ¿no? Ya que aprendí, ahora ya pues empecé a adaptar todo eso. Bueno, como que armé, o sea, con pedacitos de todo, mi propio sistema. Y es muy importante saber que cada quien necesita algo diferente. Por eso cuando a mí me piden una asesoría o algo así, a mí no me gusta dar como recetas. O sea, decir, no, pues te vas a levantar a tal hora y lo primero que vas a hacer es esto y luego vas a hacer esto y después tal, porque cada quien tiene necesidades distintas, tiene incluso una energía diferente a lo largo del día. Hay quienes tienen mucha energía por la mañana, hay quienes son totalmente nocturnos. Yo soy de mañana, entonces si yo quisiera hacer cosas en la noche, todo me sale mal, me equivoco, o sea, mi cerebro se apaga y cometo muchos errores. Entonces yo no puedo trabajar de noche, a menos que sea absolutamente indispensable, pero sé que me gasta mucha energía, ¿no? Entonces, yo a este tipo de organización que empecé a formar para mí y luego a compartir, eh, le llamo una organización neurofriendly, o sea, amigable con las neurodivergencias, ¿no? Y se trata más que nada de dejar de intentar arreglarnos a nosotras y a nuestras familias y en cambio adaptar el entorno y adaptar los sistemas a la familia y a nuestras necesidades. De eso se trata. Esa es la base de la Organización para Familias Neurodivergentes. El dejar de tratar de encajar en un molde. Como son pues los distintos sistemas de organización, las técnicas de organización, y más bien tomar lo que nos sirva de cada uno y adaptarlo a nosotros, ¿no? Entonces, hay tres, llamémosles fundamentos, digamos, en todo esto de la organización neurodivergente. Primero es la visualización, porque para muchas personas con dificultades en las funciones ejecutivas, principalmente en quienes tienen atención divergente, pero también en muchas personas autistas, hay algo que se dice, si no está a la vista, desaparece. Lo que no se ve no existe, ¿no? O sea, si no lo tienes a la vista, se te olvida. Entonces hay que hacer visibles las cosas, como con etiquetas, con recordatorios, con colores, por ejemplo, para organizar cosas con contenedores transparentes, porque si metes cosas a un cajón y está ahí oculto, pues se te olvida que hay ahí, ¿no? Entonces, tener contenedores transparentes te permite ver también calendarios, pero tenerlos a la vista, tener siempre a la vista. Las listas de tareas y demás, hay que tenerlas a la vista. Otro de los fundamentos es la flexibilidad. Y eso fue lo que más trabajo me costó a mí. En lo personal, fue lo que más trabajo me costó. ¿De qué se trata la flexibilidad? De crear sistemas, pero con un plan B, con un plan C, con un plan D,
por si acaso no funciona nuestro plan original. También lo que aprendí es a crear esos sistemas y rutinas dependiendo de mi energía. Eso fue también algo que me cambió la vida. O sea, el diseñar rutinas para cuando tengo la energía súper bajita, que esa le llamo la rutina de supervivencia, o sea, nada más para pasar el día. Si otro día tengo la energía un poquito más alta, bueno, pues puedo agregar algo más a mi rutina. En un día así, de esos que amaneces súper con ganas de hacer todo y que te sientes súper bien y sientes que vas a conquistar el mundo, bueno, pues ahí esa sería otra rutina, ¿no? Pero siempre ser flexible en ese sentido, y también es importante conocernos, aprender a identificar cómo nos vamos sintiendo durante el día. Porque puede haber cambios de energía durante el día. O sea, a lo mejor amaneces súper bien, súper animada, con un montón de ganas de hacer las cosas, y después de un rato, ¡puf!, te da el bajón. No pasa nada. O sea, ahí es cuando necesitamos adaptar, flexibilizar y ya tener ese plan de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que puede ser desde ya no hacer nada, porque también eso es súper importante, darnos el permiso de no hacer nada, permiso de descansar, permiso de recuperarnos, o cambiar las actividades por algo que requiera menos energía. Y el tercer pilar o el tercer fundamento sería la compasión con nosotras mismas, o sea, el entendernos y tratarnos bien, el dejar la culpa. Y también esto tiene que ver con conocernos, conocer sobre nuestras dificultades, conocer sobre nuestra neurodivergencia y entender que los desafíos que tenemos no son por flojera, no son por irresponsables, no son porque nos falta voluntad, no es porque no le echamos ganas, como a muchas mamás que han llegado conmigo les han dicho, ¿no? Sino primero pues puede ser pues una respuesta de nuestra propia neurodivergencia, ¿no? Se puede deber a disfunción ejecutiva o se puede deber a una sobrecarga sensorial, pero también algo muy común es la falta de una red de apoyo. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces, seguimos. Ahorita les acabo de decir que muchos de nuestros desafíos en la organización tienen que ver con la disfunción ejecutiva y con la sobrecarga sensorial. A lo mejor, si alguna de ustedes no es neurodivergente, pero tiene hijos neurodivergentes, espero que también esto les ayude a entender a sus hijos y a darles los apoyos que necesitan, porque no es que no hagan las cosas porque son flojos, porque son rebeldes, porque, no sé, por mil cosas, ¿no? O sea, o porque crean que están poniendo pretextos, sino porque realmente hay dificultades y se necesitan apoyos. ¿Qué tiene que ver la disfunción ejecutiva? Pues lo que les decía hace rato, que son aquellas funciones que tienen que ver precisamente con la organización. Hagan de cuenta que las funciones ejecutivas es como un director de orquesta que tenemos acá en el cerebro y está tratando de coordinar todas esas acciones. Pero ¿qué pasa en las personas neurodivergentes? Que ese director de orquesta muchas veces está agotado.
ese director de orquesta no puede con su trabajo, o se hace bolas, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho desde el inicio de tareas. No sé si alguien se ha dado cuenta en sí misma o en sus hijos que cómo les cuesta empezar algo, pero ya que empiezan, ya lo hacen como si nada, ¿no? O sea, y lo hacen rápido. Y entonces te das cuenta, ay, o sea, me tardé 5 meses sin hacer esto y lo terminé en 15 minutos. Eso tiene que ver con la disfunción ejecutiva. También la planificación. A veces la planificación es difícil porque no se sabe ni por dónde empezar, o sea, cuál es el primer paso que hay que dar, ¿no? Y si a una persona, imagínense a su hijo, le dicen, ordena tu cuarto. O sea, ordena tu cuarto es algo así como que, espérate, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué significa ordenar el cuarto? Ordenar un cuarto es mucho, o sea, hagan de cuenta que lo ponen frente a una montaña así gigantesca y le dicen, escala, llega ya a la puntita. Pero se ve una tarea imposible. Entonces ahí hacen falta apoyos para que esa tarea se desmenuce, se haga trocitos chiquititos y hace falta ser muy explícita. O sea, ¿qué significa ordenar tu cuarto? Bueno, pues puede ser recoger la ropa sucia del suelo y ponerla en el cesto. Puede ser recoge la basura, saca todos los trastes sucios que tienes acá, tiende tu cama. Y tender la cama también significa quitar la colcha, sacude el colchón, pones la sábana, o sea, son muchos pasos. Y eso es disfunción ejecutiva. No es claro, aunque para unas personas parezca súper obvio, puede ser que no. O sea, para otras personas es totalmente confuso y aterrador. Y eso paraliza. Entonces, no es que no quieran, o parece que siempre ponen pretextos y por eso se ponen a hacer otra cosa, pero es porque no saben ni cómo, ¿no? Y también hay a quienes se les dificulta mantenerse haciendo algo. A lo mejor empiezan, por ejemplo, ordena tu cuarto, y empiezan a ordenar y encuentran 50 cosas que tenían perdidas y se ponen a jugar y se ponen a leer un libro que encontraron abajo de la cama y se ponen a hacer cualquier otra cosa y se encuentran una pintura que estaba perdida y la van a guardar y entonces se encuentran otro, como los memes que circulan de que iba a lavar los trastes, pero vi que la ropa estaba sucia y ahora estoy pintando la casa, algo así. Entonces, eso es disfunción ejecutiva. Y la otra, el otro tema aquí es la sobrecarga sensorial. Y aquí se puede caer en un ciclo sin fin, porque el desorden puede causar una sobrecarga sensorial, una sobrecarga visual, una sobrecarga olfativa, una sobrecarga auditiva, táctil. A mí me afecta un montón el desorden visualmente. O sea, eso para mí es muy sobreestimulante. Necesito espacios abiertos, necesito espacios limpios, ¿no? Porque eso a mí me da calma. Pero vivo con 3 personas que son lo opuesto. Y ahí es cuando, entonces hay que buscar el equilibrio entre toda la familia, ¿no? Si por mí fuera, tendríamos la mitad de cosas que tenemos. Entonces, esta sobrecarga sensorial agota la energía y esta
puede causar un colapso, o sea, puede causar un shutdown, puede causar burnout también, ¿no? Y también puede ocurrir un meltdown si estamos insistiendo en que ordena, 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 pero es tal el desorden y no sabes por dónde empezar, que a lo mejor ahí tu hijo hace un berrinche que no es tal, sino es está sobrepasado, está sobrepasada. Eh, y hay que apoyar, ahí hay que apoyar. Ahí me he encontrado muchas veces con que dicen, no, pero es que tiene que hacerse responsable y que chalala, chalala, pues sí, pero si ya está desbordado, si ya está desbordada, no le puedes pedir en este momento que se ponga a ordenar. Y no es porque esté siendo rebelde y no es porque no quiera hacerlo, es por este ciclo que se crea: desorden, sobrecarga, crisis, parálisis, no sabes por dónde empezar, el desorden sigue y ahí te mantienes. Entonces se necesita un apoyo externo. Ujú. Bueno, ahora, eh, ¿qué estrategias se pueden seguir? Les voy a dar algunas estrategias que a nosotros nos han funcionado. De hecho, estaba revisando por ahí mis notas, y a inicios de año, a fin de año, perdón, nos mudamos. Entonces muchas cosas cambiaron. Este, como estaba organizada nuestra anterior casa, pues es muy diferente a como está ahorita, porque incluso la distribución de la casa es diferente. Y eso afecta. O sea, eso requiere construir todo otra vez, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces vamos con estrategias. Una es tener zonas en la casa, pero por actividad. Por ejemplo, en nuestra casa anterior, eso aplicaba muchísimo. Era una casa más grande que donde estamos ahorita. Era una casa donde teníamos una cocina grande y ahí en la cocina estaba la mesa también, ¿no? La mesa del comedor. Ahí no era sala comedor, sino era cocina comedor. Entonces la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos ahí, en la cocina. Ahí, pues comíamos, platicábamos, veíamos la tele, mis hijos jugaban, o sea, prácticamente nuestro día transcurría ahí y estaba separada por zonas de actividad, o sea, en un lado estaba la cocina, estaba la mesa, que era multifuncional como ocurre en muchas familias homeschoolers. O sea, la actividad de aprendizaje se lleva a cabo también ahí, ¿no? Y puede ser zona de juegos, de aprendizaje, de ocio, de todo. Teníamos ahí en la cocina, teníamos una barra donde estaba la tele y abajo había una repisa. Y en esa repisa estaban todos los cables, cargadores y demás. Esa era una zona específica para eso, que a lo mejor en otra casa no hacía sentido, o sea, ¿por qué estaría en la cocina? ¿No? Pero para nosotros era funcional, porque ahí pasábamos la mayor parte del tiempo. Entonces ahí teníamos los cargadores, los controles, las baterías, todos los cables de los celulares, teníamos unos ganchitos para colgar los audífonos, o sea, todo iba ahí. También nos lavábamos los dientes ahí en la cocina, porque era muy fácil. O sea, uno de mis hijos y yo tenemos dificultad con eso, con lavarnos los dientes. Entonces nos era muy fácil lavarnos los dientes ahí,
porque prácticamente nos levantábamos de la mesa, nos girábamos y estaba el fregadero, ¿no? Entonces dejas los trastes en el fregadero y a la vista estaban la pasta de dientes y el cepillo. Por eso también es hacer visibles las cosas. Las teníamos aquí, no lo podíamos ignorar. Entonces era mucho más sencillo lavarnos los dientes de una vez. Y a lo mejor les digo, para otra familia dirían, ay, no, pero ¿cómo en la cocina? Pues no importa, o sea, para nosotros funcionaba. Y a eso me refiero también con no caer en un molde. O sea, de lo que se trata es de adaptar lo que funciona a ti y a tu familia, ¿no? Porque si quisiéramos hacerlo en el baño, no lo íbamos a hacer. O sea, no, definitivamente no. Así que había que adaptar para hacer las cosas, ¿no? Esas serían como zonas por actividad. Eh, por ejemplo, también aquí en esta casa, la cocina ya está separada y tenemos sala comedor, pero igual como la mayor parte del tiempo la pasamos en el comedor y en la sala, justo en medio tengo un mueble donde están los juegos de mesa. Están los juegos de mesa y están artículos de aprendizaje, o sea, tengo hojas de colores, tengo lápices, pegamento, tijeras y demás cosas que utilizamos en esta zona. Entonces está aquí donde es más funcional, ¿no? Otra estrategia, y esa me la enseñó mi papá, es cada cosa tiene su casita. O sea, todo debe tener su casa. Todo objeto debe tener un lugar donde vivir para que siempre esté ahí. Entonces ya no pierdes tiempo buscando por todos lados. A lo mejor lo dejas en 2, 3 lugares habituales, ¿no? Pero ahí. Y si cada cosa tiene su casa, no se genera desorden. Porque esa es una de las razones por las que hay desorden, que algo no tiene lugar. Entonces anda de un lado para otro por toda la casa. Un ratito está en un lugar, otro día está en otro lugar, otro día lo avientas a otro lado, porque realmente no tiene dónde estar. No tiene una casa, no tiene un lugar fijo. Entonces a cada cosa hay que buscarle su casita, dónde va a vivir. A mis hijos cuando estaban más pequeñitos y querían algo, les decía, bueno, sí, pero ¿dónde va a vivir? O sea, piensa dónde va a ser su casa. Y eso es algo que yo siempre he hecho. O sea, si se va a comprar algo, es, ajá, ¿y dónde va a estar? O sea, ¿dónde lo vas a poner? Y si no hay espacio, pues entonces otra cosa tiene que salir, porque si no te llenas de cosas, acumulas. Otra herramienta, otra estrategia, especialmente para algo que se llama ceguera del tiempo. La ceguera del tiempo es cuando vives en dos momentos, ahora y después, ¿no? Y ese después está como que muy lejano, o sea, como que no dimensionas cuánto tiempo tienes de un evento a otro. Y eso crea situaciones en donde sientes que no te alcanza el tiempo para nada o terminas haciendo todo de último minuto, ¿no? Entonces, para la ceguera del tiempo son dos cosas. Una son rutinas flexibles, que era de lo que hablábamos hace ratito, y otra cosa muy importante son las anclas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a no tener horarios fijos, o sea, rígidos, sino más bien secuencias de actividades. Que eso fue otra cosa
que a mí me volvía loca y cuando entendí por fin, dije, esto es la solución. O sea, para mí era, porque en mi familia de origen también así era, o sea, se comía a la 1 porque mis papás se iban a trabajar en la tarde a la 1:30. Entonces, a la 1 se tenía que comer o ya no daba tiempo, ¿no? Y yo me acostumbré así. Entonces, esto también fue difícil, pero fue la solución a muchas cosas. Las secuencias se refieren a tener estos momentos ancla, es decir, por ejemplo, a mi hijo hace rato le estaba diciendo, tenía que hacer un cartel porque va a dar asesorías de inglés. ¿A qué hora vas a hacer el cartel? Y con el a qué hora no me refiero a que me diga pues a las 5 de la tarde, sino, por ejemplo, después de comer. Ese es un momento ancla, el después de comer. O otro ejemplo con el que yo empecé a identificar esos momentos ancla fue ya hace varios años cuando volví a hacer ejercicio. Nuestra rutina era, llegaba mi esposo, comíamos, él se iba y después de que él se iba, yo bordaba un ratito y después hacía ejercicio. O sea, mi momento de hacer ejercicio era después de bordar. Ajá. Ahí ese era mi momento ancla. A lo mejor bordaba 15 minutos o a lo mejor bordaba 1 hora, pero después de bordar yo hacía ejercicio. Ahí evitamos el que voy a hacer ejercicio a las 4 y estás haciendo otra cosa porque, o sea, siendo mamá, así me pasaba, mamá de niños pequeños, ¿no? Pues justo cuando ya iba se le ocurrió que se echó el agua encima o que se cayó o cualquier cosa, ¿no? Y entonces pues ya eran 4:45 y mi hora de hacer ejercicio era a las 4 y mi cerebro decía, no, tú ibas a hacer ejercicio a las 4, ya no vas a hacer nada. Cuando empecé con esos momentos ancla, fue más fácil, porque no importaba si me pasaba 15 minutos o 1 hora bordando, después de bordar hacía ejercicio, ¿sí? Podían ocurrir varias cosas, varios eventos ahí en medio, pero hacía ejercicio después, ¿no? Otra herramienta que esa la adapté un montón fueron los bloques de tiempo, porque generalmente te enseñan los bloques de tiempo como algo muy rígido. Esto especialmente te lo enseñan en los cursos de administración del tiempo y demás, pero era totalmente irreal para mí, porque te dicen, bueno, especialmente en emprendimiento, ¿no? Te dicen, de 8 a 9 de la mañana vas a revisar correos, de 9 a 11 de la mañana vas a ponerte a trabajar en tus productos nuevos. De 8 a 9 de la mañana un crío despertó y tenía hambre. O sea, era totalmente irreal dedicar 1 hora a contestar correos. Era totalmente irreal dedicar 2 horas a trabajar sin interrupciones y sin que nadie necesitara nada. Eso era imposible. Y si no tienes red de apoyo, pues menos, ¿verdad? Porque ese era un conflicto que yo tenía con varias mamás, porque me decían, pues es que, o sea, que te cuiden a tus hijos 2 horas. Ajá, ¿quién me los cuida? O sea, yo no tengo quien cuide a mis hijos. Ponles una película. Me están hablando cada 3 minutos. Porque además son de los que bla, 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 bla. O llaman tu atención de cualquier forma, ¿no? Entonces,
no, o se te echan encima, o lo que sea, o ya te están jalando. No, no se puede. Entonces, estos bloques de tiempo, como yo lo adapté, fue agrupar tareas por bloques y dividir esos bloques por actividades. O sea, por ejemplo, el bloque del desayuno. En el bloque del desayuno, pues es eso, preparar el desayuno, desayunar y recoger la mesa, ¿no? Por ejemplo. El bloque de dormir, en aquel entonces, cuando empecé con todo esto, pues era recoger los juguetes, cenar, bañarse, ponerse la pijama y a dormir, ¿no? Ese era nuestro bloque de dormir. Por supuesto, esto va evolucionando conforme van creciendo los niños, conforme sus necesidades son diferentes. O sea, ya a estas alturas mis hijos pues ya se duermen solos, ¿no? O sea, ya, es más, yo me duermo antes que ellos. Entonces, hay que ir haciendo estos bloques de tiempo y tener micropasos. Esa es otra de las estrategias que era lo que les decía hace rato. Por ejemplo, al ordenar un cuarto, tienes que ser súper específica de qué significa ordenar el cuarto, qué esperas que haga una persona cuando le dices ordena tu cuarto, ¿no? Y de aquí también les quiero hablar sobre, ay, perdón, un momentitito chiquitito, perdón. Ya, perdón. Aquí quiero hablar sobre la organización colaborativa. ¿A qué me refiero con esto? Que el orden, la organización, la limpieza y demás tareas no deben recaer en una sola persona, porque eso es algo que es súper común en las mamás que llegan conmigo o que han llegado conmigo, que sienten que no pueden y pues obvio que no pueden porque es demasiado lo que traen encima. O sea, no es que no sepan organizarse, es que es demasiado, ¿no? No tienen una red de apoyo. Y aquí hay un término que me gusta que se llama, o que le llamo justicia familiar, ¿no? Hay que ser justos, hay que ser justos. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, primero, hacer visible lo invisible. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las mamás cargamos con esa carga invisible de la que nadie se entera. O sea, ya estamos pensando qué van a cenar al rato, qué van a desayunar mañana, a dónde hay que ir. Y todo eso implica una logística, implica comprar, implica preparar, implica muchas cosas. Implica organizar o dejar de hacer algunas cosas nuestras para poder cubrir todas las necesidades de los demás, ¿no? Y eso es una carga que no se ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer visible esa carga. ¿Y cómo la hacemos visible? Con tableros, tableros familiares. Yo lo que hice fue hacer una lista de todas las actividades que había que hacer. O sea, todo. Tender camas, lavar ropa, lavar baño, echar la ropa a lavar, sacar la ropa a la lavadora, tenderla, quitarla, doblarla. O sea, todo eso. No es nada más lavar ropa. Pues no, o sea, son varios pasos en lavar ropa. Eso para muchas personas también es invisible, ¿no? Entonces hay que hacerlo visible, hay que hacer la lista de todas las actividades y luego que les dije, escojan. O sea, ¿qué van a hacer? Escojan. Yo no voy a asignar qué va a hacer cada quien. Digan qué están dispuestos a hacer, ¿no? Y también tener calendarios compartidos. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo sepa las actividades de los demás, ¿no? Eh, y sobre la justicia, ojo que acá no es lo mismo
y eso mucha gente lo confunde y es súper capacitista, eh, como que la igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no se trata de que todo mundo haga lo mismo. Hay muchos consejos sobre cómo organizarse familiarmente, especialmente en la limpieza, que dice, pues que un hijo, o si tienen mascotas, pues que los hijos les den de comer, ¿no? O que les limpien a las mascotas y que se vayan rotando. Pero no, o sea, también depende del perfil sensorial de cada quien. O sea, yo sé que mi hijo mayor en la vida va a meter las manos a la basura. O sea, en la vida va a sacar la basura del baño. En la vida va a lavar. Bueno, ahora sí, ¿eh? O sea, ya he ido cambiando poco a poco, pero ahora hace cosas que antes no hacía, pero en algún momento, pues yo sabía que no lo iba a hacer. O sea, no lo va a hacer y no lo voy a obligar. O tal vez se le da alguna adaptación, ¿no? Pero no es a fuerza que se tenga que hacer todos lo mismo e ir rotando la tarea. Eso no funciona porque nada más van a acabar peleando, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de repartir las tareas según las fortalezas de cada quien, según el perfil sensorial de cada quien y, ojo, esto es súper importante, según la energía de cada quien. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Y entender también a los demás cuando tienen un mal día, cuando tienen un día con muy poquitas cucharitas y pues hoy no voy a tender mi cama. O te dicen, ay mamá, hoy lavas mi plato y mañana yo lavo el tuyo. Eso es algo que hacemos aquí. Por ejemplo, mi hijo mayor, si come huevo, no lava su plato. Y eso es un acuerdo de aquí. Cada quien lava sus trastes. O sea, terminas de comer y lavas tu plato, tu vaso, tu cuchara, lo que hayas usado. Pero si comió huevo, ya sé que no lo va a lavar. El sartén donde se hizo el huevo, ya sé que no lo va a lavar. Pero hacemos un cambio. Me dice, tú lavas lo mío y yo lavo lo tuyo de la cena. Pues sí, ¿no? Eso también se vale. Y bueno, otras herramientas serían temporizadores visuales. Hay unos relojitos que tienen como una franjita y esa franjita visible de color es lo que marca el tiempo que vas a dedicar a una cosa. Por ejemplo, a mis hijos para limpiar su cuarto, yo les decía, bueno, trabajas 20 minutos, descansas 10, trabajas otros 20, descansas 10 y así, que es el método Pomodoro, ¿no? Pero aquí también depende mucho. Hay a quienes esos temporizadores visuales les causa ansiedad. Entonces, no sirven. Esos no sirven. Otra herramienta, en lugar de eso, y que nosotros usábamos mucho cuando estaban chiquititos y que no tenían conciencia del tiempo, eran canciones. O sea, vamos a poner esta canción y eso también lo uso mucho yo. O sea, yo mido mucho el tiempo con canciones porque siempre traigo música. Entonces, cuando pasen 3 canciones ya tuve que haber terminado tal cosa, ¿no? Y con mis hijos era, por ejemplo, pues ya tenemos que hacer, ya nos tenemos que ir, tenemos que salir, pero estaban viendo la tele, ¿no? Entonces les decía, bueno, 2 capítulos más y ya. Y terminando esos 2 capítulos, ya salíamos, ¿no? Esa es otra forma de medir el tiempo. Los calendarios o agendas visuales también son súper útiles y no nada más para los niños. Eso es algo que he visto que las agendas visuales luego se piensa que son solamente para los niños, pero no, o sea, los adolescentes y los adultos también nos podemos beneficiar de ellas. Y algo importante es estar haciendo una evaluación constante, ¿no? Como les decía, todo esto va cambiando según la etapa en la que estamos. Ya lo que hacía cuando mis hijos tenían
5 y 1 año no es lo mismo que hacemos ahorita. Incluso lo que hacíamos en la casa anterior ya no funciona acá. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y depende de cada familia. Por eso a mí no me gusta dar como rutinas ya hechas y por eso no funciona cuando vamos a un blog o algo y vemos una rutina que, ay, se ve súper maravillosa y la aplicamos y pues no funciona. No, no funciona porque no aplica para nosotros. O sea, no, simplemente no. La realidad de esa familia es totalmente diferente a la nuestra. Y por eso no funciona y nos frustramos. Tenemos que encontrar lo que funciona para cada quien. Y les quiero decir, esto toma tiempo. O sea, no nada más. mm, a veces pienso que algunas mamás cuando me preguntan algo esperan que les dé la solución instantánea, pero no se puede, no se puede. Es cuestión de ir probando y ajustando, y esto es un ajuste constante. Cuando de pronto tenías una rutina que funcionaba maravillosamente bien y de pronto ya no funciona, ya no funciona y ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya cambiaron de etapa. Y entonces tienes que ajustar nuevamente, ¿no? A mí me pasó y me está costando mucho trabajo todavía eh, cuando mis hijos ya empezaron en la adolescencia, la pubertad, porque hasta antes hacíamos todo juntos y después ya no. Y entonces ahí hay que ajustar las actividades de cada quien y en esa seguimos. Es ajuste tras ajuste tras ajuste hasta encontrar lo que funciona, ¿no? Entonces, algo que sirve mucho es celebrar esas pequeñas victorias que vamos teniendo, tanto nosotras como los miembros de nuestra familia. Por ejemplo, si un día nuestro hijo tendió su cama y barrió su cuarto, uf, qué bueno, o sea, hay que celebrarlo y no decirle, ay, pues sí, pues es lo menos que podías hacer, ¿no? Pues eso no ayuda, eso no ayuda en nada. Eh, y hay que dar los apoyos que cada quien necesita, ¿no? Pues eso es lo que, así como que a grandes rasgos, lo que podría compartirles sobre todo esto. Roxy, aprendí muchas cosas hoy también, nuevas. Me van a ayudar, me van a ayudar. Voy a Qué leer los bueno. comentarios. Ajá. Bueno, saludos a Elena del Valle, a Fabio Galdi que dijo, me encanta la rutina de supervivencia. Sharon dice, creas varias opciones de rutinas. Creo que ya quedó un poco más claro porque al principio como que decía, o sea, ¿cómo? ¿No? Magali, saludos. Sharon después me comentaba, mi hijo es ese. Y luego Sofía decía, yo soy así, jajaja. Cuando arreglo me entretengo con las cosas. Hola a Akane Ventura. Magali dice, nosotros también tenemos más adecuado la cocina, ahí nos lavamos los dientes. Perla Nancy Díaz dice, sí, cada cosa debe tener su casa. Jaja, las cosas huerfanitas son las que no tienen casita. Jenny M dice, hola, saludos. Pues no sé si tengan alguna pregunta, creo que ya quedó un poco más claro. Y me encantó esto, ¿cómo le llamas tú? ¿Justicia familiar? Ajá, me encantó Justicia eso. familiar. Yo Sí. les he tratado de explicar, pero creo que ya quedó súper claro, así que, cómo debe de ser. Y lo que decía Roxy al final de los ajustes, porque a veces vamos, no, sí podemos hacer la lista de todo lo que se tiene que hacer y decir qué quieres hacer, pero resulta que probablemente eh, el chico, ¿no? O el niño o el adolescente no puede hacerlo solo. Y eso es muy importante, dar este acompañamiento de observar si ya puede hacerlo solo o no, si requiere ayuda. O, por ejemplo, como yo le he hecho con mi hijo, que es inténtalo solo
Y si requieres ayuda, me dices, ¿no? Y entonces él intenta una o dos veces hacer las cosas solo cuando no puede, entonces ya viene y me dice, no puedo, ayúdame, ¿no? Entonces, y eso es importante porque parte de la autonomía también es que ellos se den cuenta en qué cosas necesitan ayuda, pero si no lo intentan solos no se van a dar cuenta. Entonces yo animo a mi hijo a que haga las cosas solo. Ya si no puede, ahora, tampoco se trata de frustrarlo, simplemente es, bueno, yo creo que sí puede, a ver, vamos a intentarlo, porque yo ya lo conozco, lo veo, etcétera. Pero si no puedo hacer completamente todo el proceso solo, pues, supongamos tender la cama, ¿no? A lo mejor puede hacer alguna cosa, pero no todo el proceso, todo el proceso ni bien, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí para darle ese apoyo y no importa la edad que tenga la persona, esto es muy importante, pero que él también se dé cuenta de cuáles son los apoyos que él requiere y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo tengo mucho apoyo en cuestión de la cocina. O sea, yo tengo muchos problemas para cocinar, no hay problemas. Pero pero los aparatos electrónicos me han salvado la vida, la freidora eléctrica, ¿no? Todas estas cosas que ya se apagan solitas. Y entonces para mí es una maravilla, es decir, yo no tengo el apoyo de una persona que diga, oye tú persona ayúdame a cocinar, pero sí tengo el apoyo de una olla express eléctrica, de una freidora eléctrica, etcétera, en donde me ayudan a cocinar y yo puedo cumplir con esta parte que a mí me toca, que es la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí es, y yo le estoy enseñando a mi hijo a utilizar estos aparatos, ¿no? O sea, porque sé que sí puede y que sí lo puede lograr hacer. Pero sí es de una observación y como les digo, no se trata de que, ay, es que entonces tú dijiste que lo vas a hacer y ahora lo vas a hacer y lo tienes que hacer bien. Y pues, si estamos viendo que el niño se está frustrando, es no. Y pues platicar con él y decirle, no es malo que no puedas, lo vamos a estar haciendo juntos durante un tiempo hasta que tú puedas hacerlo solo, logres hacerlo solo, pero también aguas, también va a haber cosas que muy probablemente nunca van a poder hacer solos y eso también está bien. Eso también está bien. Sí, Pero si él sabe que requiere ayuda en esos procesos, va a poder pedirla, ¿no? Y aunque no esté mamá, también que sepa a quién pedirla, cómo pedirla, ¿no? Este, eso es autonomía. Vas a decir algo, Roxy. sí que eso es súper importante. También tener en cuenta que el aprender a hacer las cosas, o sea, el que aprendan a hacer algo por sí mismos requiere años. O sea, puede llevar años, no días, no semanas, no meses, años. Y requiere acompañamiento y requiere pues ir poco a poquito. O sea, primero le mostramos cómo se hace, luego dejamos que haga una parte, luego dejamos que haga otra parte. O sea, hay que ir progresivamente. Tal vez en algún punto nada más vemos que lo haga, le damos alguna indicación ya sin intervenir y luego pues ya lo hacen solos. Pero también eso que dijiste de que habrá cosas que no van a poder hacer, es muy importante tenerlo en cuenta y no forzarlo. O sea, pues no puede, o sea, pues que haga otra cosa, ¿no? Y hacerles saber que no está mal. O sea, el que sepan, pues que sí van a requerir apoyo para algunas cosas, que habrá cosas que no van a poder hacer y necesitarán quien las haga o necesitarán algún otro apoyo, como el decías tú de los aparatos, y está bien. Y no importa la edad, no importa que ya no sean niños, los adultos también requerimos adecuaciones. Exacto. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a requerir ayuda cuando somos bebés, quienes nos dan el apoyo o las ayudas que necesitamos, pues nuestros papás, ¿no? Cuando somos adultos mayores igual, pero también en cualquier momento en nuestra vida vamos a requerir ayuda y saber a quién pedirle y cómo pedirla es básico. No importa que tengamos o no una discapacidad. Entonces eso pues, también, ¿no? Yo trabajo mucho eso con mi hijo de, o sea, no, no puedes, pero ¿qué tienes que hacer? Pues pedir ayuda, ¿no? ¿A quién? ¿Cómo? ¿No? Eso yo lo trabajo muchísimo con él.
Dice Biomag Fabi, dice, ¿tienes redes sociales? Roxy González, Sí, ¿no? Roxy González, estoy como en Facebook, estoy como Roxy Gles B, Roxy Gles V. Roxy Este, González. ujú, así estoy, Roxy Gles V. Estoy en Instagram también. A lo mejor ahorita terminando el live, Los si pones. quieren, se las dejo ahí en los comentarios. Ujú. Este, también tengo TikTok, lo dejé un poquito abandonado, pero también tengo algunos videitos por ahí. Dice Areli García Dueñas, dice, soy disléxica y creo un poco de TDAH, dice, creo un poco de TDAH. Mi forma de concretar las tareas del hogar son escuchar videos. Ujú. Exacto. Esa O es sea, otra hay gente que técnica. necesita. Ajá, sí. Ajá, eso. Este, unir una tarea que no te gusta mucho con otra cosa que te gusta. Por ejemplo, el clásico ejemplo es que a mucha gente no le gusta lavar trastes. Entonces te pones un podcast o te pones musiquita o te pones el celular y estás viendo una serie en lo que estás lavando los trastes. Sí, sí, hay muchas cosas. Dice Anita Evangelista, dice, sí le entendí, muchas gracias. Dice Magali Gatica, me gustó la charla, la volveré a ver y a hacer notas, muchas gracias. Justo eso, o sea, súper importante que si algo se les fue, regresen, anoten todo, vuelvan a ver las veces que sean. El live en Facebook se queda un mes, pero yo mañana, inmediatamente mañana yo lo subo como grabación para que ya se quede ahí de por vida. En YouTube sí se queda, entonces también ahí pueden ir y regresarle sin ningún problema, verlas las veces que sean y tener muy claro, ¿no? O sea, qué es lo que, de todo lo que ella dijo, qué es lo que me puede servir a mí. Y como ella también dijo, probarle. A ver, voy a probar si esto me sirve, pero si veo que no me funciona, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué le puedo sumar? ¿No? Porque a mí me, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia con Roxy. Yo, porque yo no comía, yo no comía. Por tener hiposensibilidad en el sentido interoceptivo, yo no siento, bueno, ya siento hambre ahorita, pero durante muchos años no tenía hambre, ni tenía, bueno, sed sigo sin tener y ganas de ir al baño pues tampoco. Pero lo de la comida, pues digamos que ya me da hambre porque ya como. O sea, al ir comiendo, pues obviamente ya me empezó a dar hambre. Pero durante muchos años yo no sentía hambre, entonces no comía. Entonces, cuando justamente yo implemento lo que Roxy nos ha comentado, cuando yo empiezo a comer. O sea, cuando yo voy a la nutrióloga, por primera vez en mi vida me hice responsable de lo que me estaba pasando, ¿no? De no comer. Fui con la nutrióloga y por 3 meses, bueno, me apliqué, hice como mi dieta, todo lo que me dio y aparte me apliqué a comer, ¿no? Pero si yo hubiera nada más ido con la nutrióloga y no hubiera tenido los apoyos que Roxy me dio, no hubiera funcionado, me hubiera frustrado, porque la nutrióloga nada más me dijo, tienes que comer esto. Pero ¿y cómo me iba yo a organizar para comprar las cosas, cocinar, hacer, comer? ¿En qué, no? Si nunca había comido, ¿en qué momento se iba a comer? ¿Cómo iba a, o sea, y hacer ejercicio? O sea, cuando yo llevaba muchos años sin hacer ejercicio, entonces para mí fue clave poder llegar con ella y empezar justamente a organizarme por bloques de tiempo y poner en enorme desayuno, comida y cena y de ahí antes del desayuno qué tenía que hacer, después del desayuno, antes de la comida, así fueron mis bloques de tiempo, después de la comida, antes de la cena y después de la cena, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo para realmente cumplir con el objetivo que yo tenía. Si no hubiera tenido a Roxy, no hubiera funcionado, me hubiera frustrado, hubiera dejado la dieta, hubiera dejado de comer, hubiera dicho esto, ¿cómo le hago? Esto no es para mí, yo no, ¿no? O sea, hubiera sido muy frustrante. Y otra cosa que dijo que yo ahorita también ya practico, porque a mí también ya tuve un burnout también hace unos como 3 años, que también la pasé muy mal un mes. A partir de ahí empecé a medir mi energía.
Y como dijo ella, hay personas dentro de nuestra familia que van a tener más energía que nosotros, entonces pueden hacer más cosas. Y habemos personas que no tenemos tanta energía, entonces podemos hacer pues lo que podamos hacer. Y eso no está mal, ¿no? Y no porque, ay, es que yo hice todo hoy y tú hiciste nada. No, es porque tú tienes más energía que yo. Y entonces, si tú de tus 10 actividades que tú elegiste hacer o que tú te toca hacer, tú las hiciste en un día y qué padre, pues sí, pero yo no puedo. Empecé a medir mi energía y empecé también hago una cosa y descanso. Hago otra cosa y descanso. ¿Cuánto tiempo? No sé. Lo necesario, hasta que yo me sienta bien para hacer la siguiente actividad. Es decir, yo puedo tener mis 10 cosas al día que tengo que hacer. Yo hago una, pero después descanso porque ya me gasté esa energía y entonces para recuperar la energía para hacer la que sigue, pues voy a descansar y pueden ser 10 minutos, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser una hora, lo que yo necesite. Y créanme que llegar a esto me costó muchísimo, porque no es fácil tampoco medir nuestra propia energía porque tampoco nos los enseñan. Pero yo tuve que empezar a ver cómo estoy, ¿no? Y por ahí hay medidores, ¿no? Te dicen del 1 al 10 o el 100% o no sé, ¿no? Entonces tú le tienes que ir poniendo como un número de decir, pues me siento más o menos como el 50%. Pues si tengo 50% de energía, ¿para qué me alcanza mi energía el día de hoy? ¿Para qué me alcanzan mis cucharas? Entonces, de mis 10 cosas elijo la que me alcance. O sea, si yo tengo una que necesito 100% de energía y no tengo el 100%, pues no la voy a hacer, mejor la dejo para otro día o para cuando tenga ese 100%. Y eso nos ha ayudado muchísimo aquí en poder también entender eso, que cada quien tiene un nivel de energía diferente y quien tiene más energía, que haga más cosas. Y quien tiene menos, pues hacemos lo que podemos con la energía que tenemos y eso está bien. Ujú. Dice Nora Meléndez, dice, es la segunda vez que veo un live de Roxy, siempre tomo notas, es muy buena la organización y esos tips son geniales. No, gracias a ustedes Gracias, también por vernos y gracias. y síganla y si necesitan una asesoría personalizada con ella, tiene libros, ¿no? A mí me ayudaron mucho también sus Ujú. libros, este y bueno, pueden regresarle al live y ver y decir, ay, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, Sí, qué sí, me puede sí. servir? Pero sí, efectivamente, o sea, a mí en lo personal me ayudó muchísimo a entender esta parte de organizarme en mi vida para poder entonces pues organizarme con mi familia, con mi hijo, en mi educación sin escuela, porque si entonces yo no estaba organizada, ¿cómo me iba, no? ¿Cómo iba a organizar todo lo demás? Entonces, sí es muy importante y cualquier cosa, pues ella nos va a dejar sus redes ahí en Sí, los ahorita las comentarios. De todas anoto. maneras, yo las etiqueto mañana también Ujú. y para que también la puedan contactar y pueden pedirle una asesoría, pueden checar qué libros tiene, ella les puede decir o qué recursos tiene para que puedan ver qué es lo que a ustedes les puede funcionar. Si necesitan algo más personalizado, pues ahí está ella. Sí, si quieren me pueden mandar mensajito, este, me platican qué necesitan y ya yo les puedo decir cómo les puedo ayudar, ¿no? Porque les digo, es que no hay algo así como No. estándar, ¿no? O sea, depende de cada situación, ¿no? Y Ujú. importante, así como nosotros medimos nuestra propia energía, enseñarle también a nuestros hijos, sobre todo si son neurodivergentes, que ellos también empiecen a medir su propia energía. Y si ustedes ya los ven cansados, no los fuercen a hacer cosas, es decir, no porque tengan en su agenda o en su lista, es que tengan que hacer estas 10 cosas. Si ustedes están viendo que el niño ya no da para más, ya no. O sea, también observen también a sus hijos y también háganles conciencia de esta energía a sus hijos, ¿no? Si se pueden, les digo, apoyar con algunos apoyos visuales que les pongan del 0 al 100 o del 0 al 10 y preguntarle en qué nivel de energía te sientes, etcétera. Eso ayudaría muchísimo para que ellos también empiecen a utilizar su energía. Sobre todo esta parte es como, soy productiva sin desgastarme. Eso es a lo que me refiero. O sea, puedo ser productiva y puedo hacer las cosas que puedo hacer, pero sin desgastarme. Ujú. Porque por Sí, muchos años yo también me desgasté, ¿no? sí, Entonces,
Ajá, entonces pues no, Caemos con en nuestros eso. hijos igual, ajá, hay que observar y hay que empezarles también a enseñar a medir su energía y que ellos hagan también lo que puedan hacer, ujú. No Otra exigirles cosa, tampoco. sobre la energía y especialmente con los hijos, bueno, también para nosotras, ¿no? Pero que aprendan a identificar, para qué, o más bien, mm, la energía para qué tienen en cada momento del día, Ujú. ¿no? Porque les decía, cada quien tiene un ritmo diferente. Hay quienes tenemos más energía por la mañana, hay quienes tienen más energía por la noche. Y por ejemplo, hay familias que luego me dicen, es que es justo en la noche cuando se quiere poner a trabajar, ¿no? O se le ocurre que quiere ponerse a jugar con los legos o yo qué sé. Pues déjenlos, o sea, yo sé, al principio es agotador, sí, o sea, agotador, yo lo sé, pero no dura tanto, y dijo, a veces sí es muy duro si no tienes red de apoyo, porque te tienes que chutar y te tienes que adaptar a la energía de tu hijo, ¿no? Si no hay red de apoyo, sí es bien duro. Si hay red de apoyo, úsenla, por favor, úsenla, que no les dé culpa el decir, no, pero ¿cómo le voy a pedir? No, o sea, que alguien les pueda apoyar en lo que puedan, aprovechenlo, no desaprovechen esa oportunidad. Este, y ustedes también, fíjense, ¿para qué están más dispuestas en cada momento? Por ejemplo, así de forma muy general, yo en las mañanas estoy dispuesta para actividades que requieren mucha concentración, actividades, trabajo mental, trabajo que requiere concentrarme en las mañanas, tempranito, tempranito, antes de que nadie despierte. Ya mi sistema está como programado de que oigo que el primero despertó, ¡fu! Mi atención se va al suelo y entonces se dirige hacia otro lado, ¿no? Hacia a ver qué necesita, ¿no? Ya estoy así como que ya necesita alguien más de mí en este momento. Y también otro ejemplo es el ejercicio. Por eso les digo que hay que adaptar, porque todo el mundo dice, no, el ejercicio se hace en la mañana. Yo no hago ejercicio en la mañana ni de chiste. Yo hago ejercicio en la tarde. En la tarde, después de comer, ya como alrededor de las 5, 6 más o menos, pero ya en la tardecita es cuando mi cuerpo está dispuesto a hacer ejercicio. En otro momento del día no, o sea, se niega, ya lo intenté y no pude. Cuando descubrí que podía en la tarde, dije, pues, de aquí, aquí nos vamos a seguir. Y otra cosa, hay hábitos que nos llevan a otros. Eso también es importante. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo bañarme, porque cuando mi rutina cambió, cuando mi rutina se rompió, o sea, yo toda la vida me había bañado en la mañana, desde que iba a la escuela hasta que renuncié a mi trabajo. Cuando yo renuncié, mi rutina se desbarató y entonces como que ya no encontraba el momento del día adecuado para bañarme, ¿no? Entonces hasta la fecha me cuesta. Pero cuando yo hago ejercicio es más fácil porque ya sé que después de hacer ejercicio me baño. Entonces ahí se van como ligando los hábitos. Esas son las anclas. También si quieren conseguir algo así o instaurar un hábito, también para eso sirven los momentos ancla. Estás muteada. No, muchísimas Ya gracias. está.
son un montón de estrategias, sí hay que ver el live otra vez, sí hay que regresarle y Ya no voy a decir porque nada porque yo puedo seguir hablando. no, es que aquí está un joven que ya también Sí, ya tiene también atención. Dice, necesita atención, sí. dice Rock Beckham, dice, hola, a mí me ha costado mucho administrar la energía últimamente, pero me pareció muy interesante la charla. Voy a implementar lo de los bloques de tiempo, gracias. Pues sí, y si algo no, de todo lo que dijimos no les ajusta, dicen, esto no me funciona, ahí está Roxy, les puede dar una asesoría personalizada, ya viendo sus necesidades particulares. Ajá, porque no hay una fórmula única para todos, todos somos No, diferentes, entonces sí es mucho de probarle y ver qué es lo sí. que les va a funcionar, pero ella tiene ya muchas estrategias y mucha experiencia y les puede ayudar. No, Roxy, a mí nada más me queda más que agradecerte porque sé que esto le va a ayudar a muchas mamás. A mí me ayudó muchísimo. Voy a implementar algunas cosas que dijiste aquí. Creo que sí. Diste al punto en lo que me falta. Entonces, no, muchísimas gracias. Recuerden que esto se queda en YouTube grabado. Mañana subo la grabación en Facebook para que se quede ahí para siempre. Vuelvan a ver, anoten y cualquier duda, cualquier pregunta, también vamos a estar etiquetando las redes sociales de Roxy. No, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el No, siguiente live que va a gracias. estar muy bueno. En abril vamos a hablar del perfil sensorial. Tenemos una invitada especial, es autista y terapeuta ocupacional, así que no se la pierdan porque va a estar muy bueno también ese live, ¿eh? Dice a Kenny Ventura, me gustaría saber cómo crean esos momentos anclas. A mí se me hace muy difícil seguir una rutina y procrastino mucho. ¿No? Eh, Efectivamente, ¿no? Está. Hay que encontrar algunos momentos que ya ocurran, o sea, que siempre ocurran. Por ejemplo, puede ser después de comer o puede ser inmediatamente después de levantarte. Esos pueden ser tus primeros momentos, Ancla. Sí, sí, también es de aprobarle. O sea, y Ujú. ver. Ujú. Pero sí, sí, si necesitas una asesoría, aquí con ella te puede asesorar. Dice Magali, gracias a las dos. Dice Marta Rebolledo, saludos Marta Ay, hola Rebolledo. Qué Marta. bueno que nos vistes. Dice, excelente escucharlas a las dos. Y Anita Evangelista dice, gracias. No, gracias a ustedes por conectarse en vivo, y por estar aquí, por poder también hacer como esta retroalimentación. No se pierdan los en vivos que vamos a estar haciendo. Recuerden que hacemos uno por mes, no me da la vida para hacer más. No tengo energía para hacer más. Pero no se pierdan el de abril, vamos a hablar del perfil sensorial. Entonces, para entender también esta parte de las diferencias sensoriales. ¿Ok? Nos vemos, Pues Roxy, que muchas tengas una gracias. excelente Gracias noche. a todos. Gracias, Jazz. Descansa. Nos vemos, Bye. cuídense. Adiós. Adiós.